Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Señor, se muestra a los apóstoles que lo que predica lo vive, Y es muy llamativo cómo el Señor, siendo Dios, pero hombre, pues se dirige a su Padre y se pone, digamos, a un nivel, ya lo decíamos en la primera meditación hablando del Padre Nuestro, ¿no? Pero el Señor se pone cerca de su Padre y le habla con esa confianza de un hijo con su Padre. Tan es así que los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Pues también es significativo que Juan le enseñó a orar. La oración está presente en la vida del pueblo de Israel desde siempre. Hay un pasaje de la Biblia donde recoge cómo el profeta Elías está huyendo de la reina Jezreel, llega al Monte Santo y le dice de parte de Dios: va a pasar Dios cerca. Y ahí explica que no es una tormenta, que no es en un terremoto, que no es un viento huracanado, sino que es una brisa. Y ahí está Dios. Entonces Dios, en la oración es algo que está presente en la vida del pueblo de Israel desde siempre, porque es algo que está presente en la vida del ser humano desde la creación. El deseo de Dios. Deseo de felicidad, como quiera llamarle. Cuando no voy a meter en el tema de antropología, pero cuando se empiezan la arqueología y se empieza a estudiar los pueblos antiguos, se considera que hay un hombre cuando hay restos de culto o tal a los antepasados o a los muertos, etc. O culto al Dios, sacrificios, etc. Pero Cristo en cambio nos enseña a orar de un modo distinto. Llamar a Dios como Padre, Padre nuestro. Cuando oréis, decir Padre. La oración de hijos. San José María, que no solamente escribió muchos libros y hablaba mucho de la oración y predicaba mucho y pretendía que las meditaciones fueran modo de hacer oración y ayuda a la oración, él decía que no quería enseñar un método de oración. Él, cuando hablaba a sus hijos o las personas que se acercaban a él, etc., decía: yo, para vosotros, os recomiendo la oración de los hijos de Dios. Y ya está. Ya, cada uno coge su método. Hay gente que escribe, hay gente que lee algo y que no habla, y lo habla después con el Señor, lo que sea, pero lo importante es dirigirte a Dios como un hijo. Y hemos de aprender a paladear las palabras y las acciones del Señor, porque Él nos ayuda a hacer oración. No solamente el Padre Nuestro, sino muchos modos de hablar de Cristo. Hay momentos en el que es significativo. Por ejemplo, tiene a sus discípulos delante, a los apóstoles, y dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos que están conmigo. Bueno, ¿ves? Ahí está un poco manifestando cómo es su oración.
cómo es su oración, para que los otros que le están escuchando sepan cómo es su oración. Pero otras veces está hablando con las personas y está haciendo oración. Por eso yo siempre digo que cuando leas un pasaje del Evangelio en el que le preguntan una cosa a Jesús, se la estás preguntando tú o yo. Y cuando oigas la respuesta del Señor, la oyes tú para ti o yo para mí. Porque el otro día se lo decía a los de tercero de primaria, los chavales, hijos vuestros. Les decía, a ver, le puse una trampa, ya lo sé que era una trampa, pero ahí hay que provocarles, ¿no? Siempre hay que ponerle trampas a los niños para que caigan en ellas y se queden con la trampa. Pues dije, a ver, un momento. Cuando el sacerdote, o el lector en misa dice palabra de Dios o palabra del Señor, ¿quién lo dice? Entonces, es que estaban todos ahí callados, 100 niños de tercero primaria, todos callados. Hasta que ya uno dijo, levantó la mano y dijo, tú, pues lo dice Dios. Y dije, no, ¿qué va a decirlo Dios? Lo dice, tú me escuchas a mí, o escuchas al que acaba de hacer la lectura. No, es palabra de fulanito, menganito. Pues ya eso ya le rompió más esquema a los pobres chavales. Si dice que es palabra de Dios y no es palabra de Dios, entonces ¿qué es? Pues, claro, dije, un momento. Lo que es palabra de Dios es el texto, no que esté escrito o que esté proclamado. Es el texto, es decir, lo que se recoge en los evangelios. Y los evangelios son proféticos. Es decir, Jesús, o el Antiguo Testamento, te lo está diciendo a ti. Aunque hayan pasado 2000 años o 5000, me da igual. Y por eso decimos palabra de Dios, porque es Dios el que está hablando a través de ese texto. Yo no sé si lo he entendido, yo creo que sí, porque después de tantas trampas y contestaciones y respuestas y tal, yo creo que lo entendieron. Pero bueno, también a nosotros nos cuesta entenderlo, También a nosotros nos cuesta entenderlo. Pero cuando tú lees el Evangelio, te está hablando a ti. Y se lo dije muy claro. Lo que está escrito en los Evangelios es lo que Dios quiso que se escribiera. Por supuesto, los apóstoles lo escribieron y ellos querían poner así, pero quiso Dios que escribiera así. Eso. Y no otras cosas. San Juan, cuando termina su Evangelio, dice, se podían decir muchas cosas que dijo Jesús y que hizo, pero no cabrían los libros en el mundo. Bueno, es que Dios no quiso que se escribieran tantos libros. Dios quiso que se escribiera el Evangelio, que se escribieran las cartas, que se escribiera el Apocalipsis. Eso lo ha hecho los apóstoles. Por eso, que sea para nosotros camino de oración, modo de hacer oración. Modo de hacer oración. Estaba un año en una convivencia de... No, esto no lo puedo contar porque no es que sea mal ni bueno, es una conversación que teníamos. Y además había gente alrededor. Estaba en una convivencia de primera comunión y estaba este hombre que es humorista, ¿no? Que tiene un hijo en sexto y niñas en Monte Alto. Entonces estaba en la convivencia de su hijo, que está en sexto, hace 3 años, estaba en tercero. Y yo en la plática que doy la mañana del siguiente día a la llegada, pues doy una plática, pues estaba hablando y hablé de la serie esta de Chosen. Y a la salida él me dijo, oiga, eso que ha dicho, ¿qué es? Porque no lo conozco y tal. Dije, pues mira, es una serie tal, no sé cuánta, me interesa muchísimo. Porque a mí, por ejemplo, la película, me decía él, la película de La Pasión de Mel Gibson, que la gente dice que es muy violenta y tal, pues a mí me gusta mucho porque me ayuda a ver con la imagen lo que pasó. Digo, mira, la serie es esta y tal. Bueno, también es así que el año pasado, este curso pasado, estuvo en Londres en la presentación de la 4ª temporada y estuvo charlando con los actores y con el director, estuvo ahí, y le decía, la hija mayor, le decía a su madre, menos mal que no pudiste venir porque estabas enferma. Tú que cuando ves la serie te pones a llorar, menos mal que no viniste a Londres, porque si no te hubieras pasado todo el tiempo llorando y no te hubieras enterado de nada. No, muy bien. Ayuda
ayuda a meterse en la imagen, en la escena del Evangelio y a contemplar, porque ahí te está hablando el Señor a ti, te está hablando a ti y estás haciendo oración. Estás haciendo oración. Por eso, Señor, que yo hable contigo, que yo lea el Evangelio y medite, y que sepa capaz de meterme en esa vida de los apóstoles contigo, los apóstoles y los que no fueron apóstoles, ¿no? Para hablar contigo, para tratarte. Lo que decíamos antes, si no te trato, no te conozco, no te puedo querer. Y si no te puedo querer, no te puedo imitar. No me puedo parecer a ti. Por eso tratarte. Decía Papa San Juan Pablo II, en el silencio de la oración se realiza el encuentro con Dios. Perdón. Y se escucha esa palabra que Dios dice en eterno silencio, y en silencio tiene que ser oída. Luego, si estás con cascos, escuchando música o oyendo la noticia, no vas a poder hablar con el Señor, porque estás con la fanfarria dentro y es difícil oír al Señor. Contaba el Papa Juan Pablo I, este es el Papa que duró un mes, poco. Ya tengo que explicarlo, porque hay gente que ya no le ha conocido. Una vez sucedió en la estación de Milán que vi un maletero durmiendo pacíficamente junto a una columna y apoyada la cabeza en un saco de carbón. Tiempo A. Los trenes partían silbando y llegaban chirriando con las ruedas. Los altavoces daban avisos que aturdían. En medio del jaleo y del ruido de la gente que iba y venía, pero el hombre seguía durmiendo y parecía decir: haced lo que queráis, porque yo tengo necesidad de tranquilidad, de descanso. Decía el Papa entonces: algo parecido deberíamos hacer los sacerdotes. A nuestro alrededor hay movimiento incesante y las personas, los periódicos, la radio, las televisiones no paran de hablar. Con mesura y disciplina sacerdotal debemos decir: ¡fuera! Para mí, que soy sacerdote del Señor, vosotros no existís ahora. Yo tengo que reservarme un poco de silencio para mi alma. Me alejo de vosotros para unirme a mi Dios. Pues sí, y esto que estaba dirigido a los sacerdotes, no solamente los sacerdotes, sino también tú y él y aquel. Todos tienen que hacer oración. Necesitamos la oración. Necesitamos ese tiempo de remanso para estar con Dios, hablar con Dios, aunque sean minutos. El otro día lo escuchaba, alguien insistía en eso además, que en la oración no hacer mucho tiempo cuando un día me apetece y en cambio otro día que me apetece poco o que tengo más lío, hacer poco tiempo. Marcar tiempo fijo, hora fija, a ser posible. Hombre, a veces hay que cambiar la hora, pero tiempo fijo. Porque si no hay sacrificio para hacerlo, pues no habrá oración. Y el sacrificio yo consigo, pues eso, tiempo fijo. ¿No me apetece? Pues no te apetece. Pues chico, a remar. ¿Te apetece? Estupendo, sopla el viento. Claro. Pues, como vaya, pero hablar con el Señor. Desahogarnos con Él. Desahogarnos con Él. Decía San José María, oración mental es ese diálogo con Dios, de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia, la imaginación, la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana, nuestra vida diaria corriente. Valor sobrenatural. Es decir, la dimensión, la tercera dimensión. Relieve. ¿Cuántas veces estamos haciendo la oración, hablando con el Señor y le queremos comentar que estamos preocupados, estamos enfadados o estamos nerviosos porque algo que no puede ocurrir, que puede ocurrir, o que ha ocurrido y que nos ha molestado muchísimo y nos ha enfadado muchísimo? Y el Señor dice: ¿pero de qué te agobias? A mí me gusta mucho repetir algo que le dijo la Virgen de Guadalupe. De hecho, en mi cuarto tengo unos azulejos de la Virgen de Guadalupe.
Y recordar lo que la Virgen le dijo Guadalupe al indio Juan Diego cuando no quería volver otra vez al obispo que le haya mandado, pues diciendo, oye, tráenos aquí una prueba de que la Virgen es la que te está diciendo algo. Y además su tío se estaba muriendo, con lo cual tenía que buscar al padrecito para que fuera a administrar los últimos sacramentos a su tío. Entonces dio la vuelta y se escapó por otro sitio para que no encontrase con la Virgen. Y la Virgen le salió al encuentro en ese sitio por donde iba él y le dijo, hijito mío, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Para qué te preocupas? No estoy aquí, tu tío ya está curado. Quédate tranquilo. Pues cuántas veces el Señor nos dice lo mismo, decir, pero ¿por qué estás preocupado por este asunto? ¿Por qué estás... Ya sé que a lo mejor esa enfermedad que tú quieres que se cure en esa persona que quieres, pues no se cura. Pero déjate que el Señor te dé la paz y sepas llevar, como esa persona, la enfermedad. Y sepas ser para esa persona consuelo, esperanza, ánimo, alegría, más que ser pesadumbre, tristeza, enfado. Y si quieres, pues enfado con Dios. Déjate apoyar por el Señor. Déjate aconsejar por el Señor. Déjate eso. Que el Señor te dé paz. Eso digo por la enfermedad, como puedo decir cualquier otra cosa normales que pasan en nuestra vida diaria. A veces no son diarias, pero otras veces son extraordinarias. Pero bueno, háblalo con el Señor. Háblalo con el Señor. En cierta ocasión contaban que los padres estaban haciendo planes de verano. Y si Dios quiere, pues podemos ir a este sitio y a este otro, y podemos hacer esto, y si Dios quiere. Y ya, claro, los niños que estaban escuchando aquello ya se les cansa un poco, sobre todo a uno. Y si Dios no quiere, y antes de que los padres respondieran a esa pregunta, que no es fácil de responder, respondió la niña. Pues acudimos a su madre. Es lo lógico, es la respuesta de una hija que quiere mucho a su madre y que sabe que su madre le va a arreglar todos los problemas. Pues sí, es normal, eso es oración. Es oración. Porque esa niña estaba enseñando a sus padres, pues primero, a decir si Dios quiere. Y yo cada vez lo digo más veces. Si Dios quiere, pues vamos a tal sitio. Si quiere, nos vemos en tal sitio. Si Dios quiere, pues haremos esto. Pues sí. ¿Y por qué? ¿La voluntad de Dios es mala o qué? Pues sí es lo mejor para nosotros. ¿O no es nuestro Padre? Hombre, si tú eres mal padre, pues evidentemente, perdón, ya sé que no eres mal padre, pero recuerdo una vez estando en otro colegio, no en Madrid, que me dijeron, yo normalmente estaba con chavales o mayores o pequeños de primera comunión, pero me dijeron, ¿puedo hablar con fulanito de tal que estaba en un curso ya sexto o quinto? Porque claro, es que este chaval, tal... Entonces, hablando con el chaval, tenía problemas en la familia, claro. Hablando con el chaval, tal, chaval no rezaba el Padre Nuestro, no quería rezar el Padre Nuestro. Porque para él, el mejor no era su padre, sino el amigo de su madre. Claro, el que le hacía regalos, el que no se cuánto, tal. Claro, por él no le salía lo de padre. No le salía lo de padre. Porque claro, pasaba eso. Pues, no se ha enfadado conmigo, tranquilo. Pues es evidente, si a uno le cuesta dirigirse a su padre, pues no rezar al Padre, esto le cuesta. Pues nosotros que sabemos quién es nuestro Padre y lo mucho que nos quiere, que es Dios, nos dirigimos a Él con esa confianza, con esa tranquilidad, con esa paz. Con esa paz. A los niños de tercero, a lo mejor ya lo has comprobado con tu hijo, pero bueno, sobre todo ya son mayores, pero bueno, que los de sexto, los de quinto, los de cuarto, que se confiesan conmigo y que a lo mejor se les olvida rezar por las noches, yo les suelo dar una estampa de la ermita, de la Virgen de la Ermita, o del oratorio del colegio, o a lo mejor, porque tengo a lo mejor una de la almudena, y mira, ponla al lado de la almohada, debajo de la almohada, al lado del pijama. Cuando vayas a ponerte el pijama, la ves, y aunque todavía no hayas cenado, pero rezas en ese momento. ¿Vale? Cuando te quites el pijama, la ves y reza por la mañana. Estupendo.
Pues en cierta ocasión, a un chaval de estos le dije, oye, pues ponle la estampa. Y me dijo, no, yo lo que hago es un libro gordo. Yo pongo el Evangelio de cada día que me dio don José, el párroco de las Nieves, al que muchos conocéis. Y lo pongo debajo de la almohada, y así me acuerdo de rezar. Bueno, a lo mejor la madre se lo quitó porque iba a coger tortícolis el niño, no lo sé. Pero bueno, el chaval tenía también otro método para acordarse de rezar. Claro, el Evangelio de cada día, que suele ser un librito gordito, pues es que había puesto debajo del Evangelio. Poner, digamos, recuerdos, poner, pues esos recordatorios, o modos de acordarnos de que tengo que hacer oración. Hoy día con los móviles tenemos alarmas a cualquier hora. Pues pon una alarma para que 15 minutos antes de salir a trabajar de casa, si puedes en ese momento, pues hagas un rato de oración. Un recordatorio, una industria humana que se dice. O un nudo en el pañuelo, como se hacía antes, para recordar algo. Y haz 15 minutos de oración. Digo 15 minutos como puede ser media hora. O te vas a misa temprano, antes de ir a trabajar. Que bueno, las iglesias que nos rodean en Monte Carmelo, Mirasierra, etcétera, etcétera, están llenas a las 7:30 de la mañana, 7:25 en algunas, de gente. De gente. Yo recuerdo que cuando estaba yo viviendo en Vigo, recuerdo que en una parroquia que pasaba esto, la gente le decía al sacerdote, oiga, por favor, no nos prediquen la misa de 7:25 de la mañana, porque si no nos llegamos a trabajar a las 8. Vamos a misa antes para ir a trabajar después, así que por favor, no nos predique. Ya sé que usted es encantador, estupendo, pero nada más que tiene que predicar el domingo. En la siguiente semana no, que si no, no llegamos a trabajar. Así que no nos complique. Pues mira, pues eso, fenomenal. Decirle al Señor, hablar con el Señor al comenzar el momento del día. Y hablar con Él con tranquilidad. En ese momento en el que puedes, digamos, desprenderte de las lapas que son tus hijos y tu mujer también, y tu trabajo, ¿eh? Por cierto, el móvil apagado. Como decía aquel obispo predicando, cuando al comenzar la misa, el Señor esté con vosotros, apagar los móviles, pues eso, apagar los móviles al empezar la misa. Pues antes de celebrar ese misterio, reconozcamos nuestros pecados y apagar los móviles, decía el obispo. Pues apagar los móviles, porque si no los móviles llegan mensajes, noticias, no sé qué, no sé cuánto, tal. Noticias que podemos oír después tranquilamente, con lo cual no pasa nada. Vamos a hablar con el Señor. Dedicarle tiempo a la oración. No rezamos solos, porque no vivimos ni nos queremos vivir solos, porque ponemos nuestra vida delante de Dios, de nuestros hermanos que nos rodean, que rezan con nosotros. Yo a veces recomiendo que en la oración empieces a repasar y a contarle al Señor cómo es tu mujer, o lo que ha hecho tu mujer. Pero no para quejarte, sino para contarle al Señor cómo es tu mujer, o cómo es fulanita, tu hijo, tu hija, o tu hijo, o ese compañero tuyo, ese amigo tuyo, o tu padre, o quien sea, ¿no? Y le cuentas, porque mientras que le vas contando al Señor cómo es esa persona, el Señor te va dando tips, como dicen en México, le va dando ideas cómo puedes ayudar a esa persona, o qué le puedes decir, o qué puedes hacer por esa persona. Tú cuéntale al Señor. Ya sé que el Señor sabe perfectamente mejor que tú cómo es esa persona, pero Él quiere que tú se lo cuentes para que Él también pueda meter baza y te pueda decir cosas. Cuéntales, no haces la oración solo, no estás solo. No estás solo, nunca, en la oración nunca estamos solos. Siempre estamos rodeados de personas a las que queremos o las que nos quieren y que ayudan por nosotros. Yo siempre recuerdo que la iglesia doméstica, que es la familia, pues existe también una particular comunión de los santos en la familia. Y si tú luchas por vencer una tentación, estás ayudando a tus hijos, por no decir a tu mujer, para vencer una tentación. ¿Claro? Y si tú rezas, estás rezando, igual que le digo a las madres.
Cuando tú tenías a tu hijo dentro de ti y tú rezabas, tu hijo rezaba dentro de ti, aunque no fuera consciente. Y cuando tú te enfadabas con tu marido, el niño se enfadaba también con su padre. Pues no se enfadaba. O cuando tú estabas contenta, tu hijo estaba contento. Es así, se transmiten esas cosas y no soy contrario a lo que dicen los médicos, porque es la realidad. Pues igual, cuando rezamos no estamos solos. Estamos, la familia reza también junta. Ruth reza junta y ayudáis. Y cuando pues ofrecéis una hora de trabajo, ese trabajo que después ponéis en el altar para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues eso es oración. Trabajo bien hecho, con rectitud de intención, por amor a Dios, por servir a los demás, a tu familia. Eso es oración. Claro que es oración. Vamos a acudir a la Virgen Santísima. Recuerdo una oración que oí porque estaba yo en la Capeliña, en Fátima. Estaba allí porque iba el Beato Álvaro del Portillo, y hacía un viaje a Portugal, iba a detenerse allí a rezar a la Virgen y después iba a tener un encuentro con sacerdotes portugueses, y yo que vivía en Vigo, bueno, no fui el único de los curas que vivíamos en Vigo o que estábamos cerca, pues nos fuimos allí y nos colamos en esa tertulia que tuvo con sacerdotes portugueses. Bueno, a los gallegos no les importaba porque también hablan español, y los portugueses y el gallego pues se parecen bastante. Total, que estábamos en la Capeliña. Antes de la tertulia yo me colé en un rato de oración que hizo don Álvaro en voz alta. Y además estaba allí con una mamá que estaba ciega. Ella le declararon un cáncer cuando estaba embarazada y dijo que no quería que le pusieran la medicación, digamos desde los años 90, porque podía poner en peligro la vida de su hija, en este caso era hija además, y no quiso. Y ya cuando la hija nació, pues ella recibió la medicación, se murió cuando la niña tenía 12 años. Me acuerdo perfectamente porque ya a veces que llevaba la comunión a la mamá que estaba en cama. Precisamente estaba ella también allí y estuvo en la oración que dirigía a don Álvaro a la Virgen de Fátima. Y le decía: Virgen Inmaculada, Madre del Amor Hermoso, ya ves que el mundo se escapa de Jesús, que la familia cristiana se está disgregando, que se infieren tantas ofensas al Señor por parte de esta civilización nuestra. Ten piedad de las almas que el pecado ha hecho egoístas y yacen incapaces de levantar el corazón para decirte, Madre nuestra, y para decir a tu Hijo: aquí estamos. Muévelas y muévenos para que nos decidamos a seguir a Jesús por el camino estrecho de la abnegación, de la entrega, que debemos recorrer aunque nos cueste trabajo. Recuérdanos que la cruz del Señor no es pesada, porque nuestro cirineo es Él, Jesús, que la lleva con nosotros y que murió por nuestra salvación. Madre nuestra, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e indicaciones que has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.